Si hablamos de sucesión ecológica, podemos decir, chicos, que es un proceso evolutivo. Es el resultado de la modificación del ambiente. Y esta modificación se da en forma progresiva. Se va a modificar el ambiente físico. Esto ocurre por causas internas o por causas externas al ecosistema. La sucesión ecológica culmina con el establecimiento de un ecosistema clímax, ¿no? Un ecosistema maduro, un ecosistema desarrollado al máximo. Es decir, un ecosistema que ya no puede ser reemplazado por otro. También podemos definir la sucesión ecológica como el proceso de cambios ordenados y predecibles. La comunidad clímax mantiene un equilibrio entre sí y con las propias, chicos, condiciones ambientales. Eso es sucesión ecológica. Ilustrarte un poquito mejor acerca de esto, te voy a decir así. El ecosistema inicial va a tener especies pioneras, especies colonizadoras. Es decir, son las especies que llegan por primera vez a un determinado ambiente. Generalmente son líquenes. Pues plantas inferiores, es decir, briófitas. Pero cuando esto ocurre, ya no hablamos de un ecosistema inicial, estamos hablando de un ecosistema A. Luego, chicos, la vegetación se modifica. Es decir, que la sucesión ecológica está en relación ¿con quién? Básicamente con la vegetación. Y entonces ahora aparecen plantas más evolucionadas, probablemente pteridófitas y algunas gimnospermas. Y el ecosistema se desarrolla hasta que alcanza su máximo desarrollo. Y decimos que es un ecosistema maduro, un ecosistema clímax, que tiene las plantas más desarrolladas. Obviamente estamos hablando de angiospermas, así como también contiene una flora y fauna muy diversa. Y la sucesión ecológica tiene que ir desde un ecosistema inicial, ¿no?, incipiente, hacia un ecosistema muy avanzado, que te vuelvo a repetir, se llama ecosistema clímax. Las sucesiones ecológicas básicamente son de dos tipos. En primer lugar, hablamos de sucesión ecológica primaria. Es aquí donde la vida se desarrolla, los seres vivos se desarrollan en un ambiente donde no existía vida previa. Es decir, no había vida de ningún tipo. Eso ocurre, por ejemplo, luego de una erupción volcánica en las dunas del desierto, en islas nuevas, etc. Por ejemplo, imagina tú que hay una erupción volcánica. Aquí el volcán emite lava. Y esa lava baja a una temperatura de 5000 grados centígrados. A 5000 grados centígrados calcina todo. No queda ni un solo ser vivo. Y no solamente eso, sino que luego esto se recubre de ceniza. Pero pasa el tiempo y entonces comienzan a llegar, en primer lugar, las especies colonizadoras. Y luego se desarrolla la vegetación. Profe, discúlpeme, y cada vez la vegetación se va haciendo, ¿qué cosa? Más compleja. Y como te volví a repetir, todo esto termina cuando se establece un ecosistema totalmente maduro. El ecosistema que ya no puede ser reemplazado por otro. Y entonces a este ecosistema se le conoce con el nombre de ¿qué? Ecosistema clímax. Un ejemplo de sucesión ecológica primaria lo constituyen ¿quiénes? Los bosques amazónicos. No te olvides que los bosques amazónicos llegó un momento que fueron totalmente calcinados. Hubo ahí una catástrofe natural que se conoce con el nombre de la gran extinción del Pérmico.
en lo cual el basalto cubría todo lo que ahora es los bosques amazónicos. Pero mira cómo se han desarrollado hasta ahora. Luego tenemos la sucesión ecológica secundaria. La sucesión ecológica secundaria, ¿correcto?, es la que se produce en un ambiente donde existía vida previa. Que fue perturbada por un incendio, una inundación, alguna enfermedad, la tala, y eso lo hace el hombre, etc. Imagina tú, acá tenemos lo mismo que aquí. Es decir, que aquí tenemos un ecosistema clímax. Pero pasó algo, ¿no? Una pregunta, ¿qué ha pasado? Que el hombre viene y destruye el ecosistema clímax. Entonces, al talar los árboles, chicos, se quiebra el ecosistema, pero con el tiempo nuevas plantas se comienzan a desarrollar. Y mucho tiempo después, el ecosistema llegará nuevamente ¿a qué? Al clímax. ¿Ok? Hay mucha gente que nos dice algo y no se le da la importancia, ¿no? Si cortas un árbol, planta otro. Yo iría más allá, ¿no? Si cortas un árbol, planta 10 árboles nuevos, para que luego todo vuelva a ser normal. ¿Entendido? Pero este tipo de sucesión ecológica se denomina secundaria. Hay un tipo de sucesión ecológica que es especial. Ese tipo de sucesión ecológica especial se conoce con este nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se le llama? Evolutiva. Cuando los seres vivos, chicos, emergen del agua para colonizar un ambiente terrestre. Lo que pasó, por ejemplo, con las plantas, probablemente las algas verdes, las clorofitas, que colonizaron el ambiente terrestre, dando origen a las briófitas, a las primeras plantas terrestres. ¿Entendido? Y probablemente, si hablamos de animales, ahí hablamos de los peces, que originan posteriormente ¿a quién? A los anfibios. Sin embargo, acá hay un problema. Puede haber una regresión ecológica, es decir, que por diferentes motivos el ecosistema clímax está bien, y básicamente por acción del hombre, que puede destruir, te vuelvo a repetir, ecosistemas ya formados, entonces puede haber una paulatina regresión de la sucesión ecológica. Es más, podríamos llegar hasta que se forme un mismísimo desierto. Entonces, cuando hay ese tipo de sucesión ecológica inversa, se conoce con el nombre de regresión ecológica. Y bien, doctores, hemos terminado esta parte